Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña nuevamente. Esta semana se colocó en el centro de la opinión pública el tema de las villas panamericanas, principalmente porque su constructor, Francisco Cornejo, abrió las puertas de la villa al público interesado en una especie de visitas guiadas con el propósito de defender la vocación habitacional de las villas panamericanas. Y bueno, para profundizar en el tema, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Milenio Televisión justamente a Francisco Cornejo, director de la empresa Corey Integra, la encargada de diseñar el proyecto, vendérselo en aquel entonces a las autoridades de la Organización Deportiva Panamericana, y que dentro de mucha polémica desde por allá diciembre de 2009 se empezó a construir hasta que se terminó 10 días antes de que empezara los Juegos Panamericanos. Francisco, empezaría preguntándote, ¿es el negocio de tu vida las villas panamericanas? Gracias por invitarme, Jaime. Buenas tardes, gracias a tu auditorio. Mira, fue un proyecto muy desgastante, muy retador, y yo creo que cualquier desarrollador, cuando tiene enfrente la oportunidad de apoyar un evento de la importancia como este a nivel panamericano, te motiva a comprometerte. Yo sabía en lo que me estaba metiendo, sabía que era un reto de mucho trabajo. Porque además venía de una serie de descalabros en el proyecto. 3 intentos antes de hacer la Villa Panamericana en otros lugares. Sin duda, tú te acordarás, nos teníamos realmente 18 meses para construir este complejo. Yo creo que era un reto verdaderamente desproporcionado. Sin embargo, yo creí que lo podía resolver, así se lo propuse a la autoridad y al presidente de la ODEPA, don Mario Vázquez Raña. Lo aceptaron y afortunadamente pudimos cumplir. De origen te acordarás que comentamos, nosotros le propusimos al gobierno en turno que ellos se responsabilizaran de socializar el proyecto, de gestionar y pagar los permisos y de dotar de infraestructura a la Villa Panamericana. ¿Te sientes satisfecho con el papel y la respuesta que te dio el gobierno que te invitó a ese compromiso? No. ¿O te sientes traicionado? No, traicionado no, simplemente no estoy satisfecho porque no cumplieron su parte. Entiendo que no fueron decisiones exclusivamente de ellos. Desde el principio el proyecto fue muy polémico y muy cuestionado. Y tengo entendido que a pesar de su mejor esfuerzo no pudieron resolver la situación. No pudieron resolver la situación y eso a mí me deja en un estatus muy incómodo, ¿no? Que hoy, después de prácticamente 2 años y medio de haber entregado las villas, yo sigo atorado en ese proyecto sin saber cuál va a ser su destino, ¿va? Y con inversión ahí comprometida. O sea, no se te ha pagado el terreno y el trabajo de construcción y de supervisión de obra, que es lo que tu empresa aportó. Correcto. Nuestra aportación, bueno, nosotros apostamos a un desarrollo inmobiliario y esperábamos no solamente recuperar nuestra inversión, sino recuperar la utilidad que cualquier otro desarrollador persigue en este tipo de proyectos. Se cancela prácticamente esa posibilidad como desarrollador. Yo creo que ya el proyecto tiene un desgaste muy largo. Escribía yo que llegas 4 años tarde al debate con un proyecto que tiene a toda la opinión pública en contra. Tienes razón, Jaime. No habíamos decidido salir a comunicar estas inquietudes, primero porque originalmente nuestro planteamiento, como te lo decía hace un momento, fue el gobierno se responsabiliza de socializar el proyecto, de gestionar, pagar permisos y de dotarnos de infraestructura. Y bueno, cada vez que yo intentaba salir en defensa del proyecto, hubo suficientes argumentos por la autoridad en turno para persuadirme de que no lo hiciera. Porque desde el inicio hubo cuestionamientos. Le hicieron el negocio a este empresario, le van a dar 400 millones de pesos de entrada, entonces, ¿cuál es el riesgo del empresario? El primer cuestionamiento. ¿A ese qué respondes? Bueno, yo tenía que cumplir un compromiso panamericano. Un desarrollador, cualquier desarrollador sensato no hace un desarrollo de esta magnitud de un solo golpe. Cualquier desarrollador lo va a hacer por etapas y conforme el mercado vaya absorbiendo su producto, lo va a seguir construyendo. En este caso había que terminar de una sola vez todo el proyecto. Eso significaba una inversión mucho mayor, incluyendo también los sobrecostos que implican un desarrollo a esa velocidad, a ese ritmo, pagando días festivos, sábados, domingos, en la noche, etcétera, etcétera.
no hay de mi parte, ninguna ventaja en el planteamiento. Lo único que yo pedía como costo para el gobierno en turno era que pagaran los permisos justamente, dotaran de infraestructura a la villa y que nos prestaran los primeros 400 millones de pesos sin intereses. Así nace la propuesta. En el camino las cosas se descomponen. Lo otro vendría de créditos bancarios. Correcto. Que se cierran por el actuar del tribunal. Correcto. El problema de las ventas. Suspende el tribunal administrativo las ventas o gira instrucciones al ayuntamiento para que no suspendan las ventas. Finalmente estamos a punto de concluir el ejercicio de los recursos que nos había prestado entonces el gobierno y el banco que nos había preautorizado el financiamiento definitivamente no se animó a disponer del crédito. Otros detractores dicen que de la villa se enriquecieron muchos funcionarios. Bueno, de los recursos que yo administré, no. Son más de 1,000 millones de pesos. 1,030 millones de pesos. 1,030 millones. 340 millones de pesos de pensiones y 690 de IPROVIPE, de los cuales el gobierno actual sabe las fechas y los montos en que yo recibí esos recursos y también sabe que yo tengo el control de la aplicación de esos recursos desde el primer día, desde el primer cheque hasta el día de hoy. Creo que esos en este año de gobierno distinto ya le revisaron 10 veces. Pues yo entiendo que por lo menos hemos tenido 3, probablemente 4 auditorías en diferentes áreas. Podemos tener otras 20. El problema es el tiempo, porque por un lado en las villas no van a encontrar ningún manejo incorrecto. No hay un solo contrato que no esté debidamente documentado y cumplido. Afortunadamente todas las compras y los contratos que se hicieron, a pesar del ritmo al que se tuvieron que contratar, creo que, bueno, ahí está la villa y son perfectamente demostrables contra el mercado. No habrá ninguna duda de que ese recurso fue correctamente administrado. Los otros cuestionamientos es que desde un principio se violó el plan parcial con mayores densidades en el proyecto y que se instaló en una zona que presiona al bosque y que afecta a una zona de alta infiltración de agua. Fíjate, Jaime, que tú lo comenzaste al principio de la plática respecto de la apertura de las villas para que la comunidad las conozca, y es una invitación a todo tu teleauditorio para que en la primera oportunidad programen su visita a las villas, las conozcan. La verdad creo que vale mucho la pena, es un proyecto de primerísimo nivel. El tema ambiental está de sobra cubierto, el tema hidrológico sin duda. Hoy la visita de 7 u 8 medios en la mañana a las villas pudieron corroborar, porque ya tenemos la exhibición en el propio edificio de las villas, la exhibición de todos los documentos que acreditan desde el primer trámite que se hizo en el ayuntamiento hasta el último que termina certificando la administración del alcalde Vielma. La villa cumple cabalmente. ¿Tú niegas que sea una zona de infiltración? No, sí. A ver, son dos temas. La cuenca en su conjunto, que son más o menos 4,000 hectáreas, tiene la parte de la falda del cerro, por llamarla de alguna manera, hasta su corona o parteaguas. Es una zona de altas infiltraciones porque es una estructura de piedra fracturada en donde se impregna inmediatamente al subsuelo. Pero en la parte baja del Bajío del Arenal, que es justamente el área desarrollable, que es en donde se encuentra la villa, es una parte que tiene una capa totalmente impermeable, una profundidad de más o menos 20 metros, según el estudio que hicimos con Clifton hace 15 años, que no permite que el agua se vaya a los mantos freáticos. Ahora, de cualquier manera, de manera total y absolutamente lógica, simplificada y natural, te puedo decir que en el temporal de lluvias el Bajío, como está ahorita deshabitado, lo único que sucede es que comienza a impregnar la superficie, la humedad comienza a impregnar la superficie de la tierra, llega a profundizar probablemente hasta 2 metros de profundidad, no más que eso, y en el tiempo de estiaje se evapora. Otro nivel de acumulamiento de las aguas es que por capilaridad agua hacia abajo, generalmente se hace un charco en el punto más bajo del Bajío, que ahí está desde que yo me acuerdo, hace más de 40 años, ahí sigue hoy en día, y ahí está el agua un día antes de que comience el ciclo, el siguiente temporal. Si había estos argumentos de defensa, ¿por qué hasta hoy? Te repito, fue
permanentemente la posición del gobierno ha sido permanentemente desde el gobierno anterior y el actual, de que es un tema que a ellos les corresponde, que yo no salga a comunicar este tema, ¿no? Yo no sé cuál es la preocupación, porque lo único que tenemos que hacer es defender una villa que se defiende sola en la medida que la conozcan y que puedan certificar lo que yo digo, porque les decía en la mañana, hemos escuchado algunas voces desinformadas que se pronuncian en contra de la villa con sus dichos, y yo quiero defenderla con hechos. Ahí está la villa, está construida. Supe de una importante reunión que tuviste en Casa de Gobierno, en la Casa Jalisco, sí, con distintos actores. Sí. Llama la atención que allí estuviera Raúl Padilla. ¿Se está pensando en algún centro de estudios para la villa? Sí, se comentó la posibilidad de ciencias de la salud, se comentó la posibilidad de una comunidad para adultos mayores. Yo creo que por los pronunciamientos que escuché, la validación del alcalde Héctor Robles de que ya tiene todos los elementos para tomar decisiones, yo creo que muy pronto el alcalde y el señor gobernador se estarán reuniendo para darle un destino final a la villa. Yo creo que al final de cuentas es lo que todos los jaliscienses y particularmente el desarrollador queremos, que esa villa tenga un destino. Yo creo que independientemente de los costos, del altísimo costo de mantenimiento que tiene la villa, el deterioro que está viviendo, a nadie le conviene. Además que se está acabando el dinero de ese fideicomiso. Además de que se está acabando el dinero de ese fideicomiso, correcto. ¿Por qué tardó tanto en integrarse ese fideicomiso? O sea, se empezó a constituir acabados los juegos y se terminó casi más de un año después de acabados los juegos. Recuérdate que originalmente el planteamiento es un proyecto privado en donde el gobierno solamente nos apoya con el capital semilla y lo de los permisos y la infraestructura que ya comentamos. En el camino se descomponen las cosas por este tipo de intervenciones jurídicas. Esa descomposición, por decirlo de alguna manera, del proceso fue tratada de resolver por el gobierno en turno y siempre pidiéndote, aguanta, el asunto se va a resolver, no tiene mayor complicación, la semana que entra, etcétera, etcétera. Cuando estamos prácticamente al final de su periodo, es más, no es cierto, al filo de las elecciones, le planteo mi preocupación, señor gobernador, las elecciones están en puerta, usted no ha podido resolver las cosas y después de las elecciones me parece que será todavía más difícil que las resuelva. Necesitamos concluir esto de alguna manera. Él también recibe por otra parte la justa presión y preocupación de que habían construido con dinero del gobierno en terrenos ajenos. Entonces me pide con urgencia que formalicemos un fideicomiso para garantizarle tanto a Pensiones como a Provipe sus respectivas participaciones. Por supuesto que lo aceptamos y ahí está el fideicomiso. Con una parte por pagar. Con una parte por pagar. Bueno, en el fideicomiso somos fideicomitentes y Provipe y Corey. Y el primer beneficiario de ese fideicomiso es Pensiones del Estado. ¿Está en riesgo el patrimonio de tu empresa? No, el riesgo del tiempo, ¿no? Yo creo que ese edificio, el tiempo se lo va a acabar si no hacemos algo con él y por supuesto independientemente del costo, que yo no tendría forma de mantenerlo si no es a través de los recursos públicos. Y bueno, el riesgo es que está atorado un patrimonio que no está produciendo, que no está generando empleo, que no está reinvirtiéndose en muchos otros proyectos que pudiera estar trabajando. Y pues sí, ese riesgo de que se ternezca este problema, que yo hago votos y pienso que estamos muy cerca de una solución. Cancelada toda posibilidad de que se vendan esos departamentos, como originalmente era el proyecto. Ay, no estoy seguro. He escuchado por parte de la autoridad que definitivamente vivienda convencional no puede ser. Y yo repito una y 20 veces más, el proyecto tiene todas sus credenciales para ser vivienda como fue originalmente autorizado y posteriormente revisado y validado. ¿Arrepentido de haber hecho el proyecto? ¿De haber pensado en eso como negocio? Mira, desde el punto de vista patrimonial sí, es una lástima que yo tenga el capital de toda mi familia ampliada, me refiero a varios de mis hermanos y algunas otras personas que nos han hecho el favor de apoyarnos como la familia Barragán. Pues es un proyecto que tiene muchos recursos atorados que podrían estar generándose en otra parte. Pero desde el punto de vista profesional,
pues ahí va a estar una huella para el futuro. Las siguientes generaciones estarán viendo sus edificios, yo no creo que los vayan a tirar. O sea, a contraste de tus detractores, ¿te sientes orgulloso de la obra? Por supuesto. ¿Qué le respondes a los que dicen el empresario, Que vayan a la el villa. empresario tiene que pagar un costo por Ya. haber hecho un proyecto que atenta contra el ecosistema? Ahí los espero. El teléfono, perdón, es 3110-1545. Programamos una visita con mucho gusto y ahí los espero para platicar del tema. Y si los medios tienen interés en acompañarnos, con mucho gusto debatimos el asunto. Francisco, termino. ¿Cómo ves las villas en un año? Ojalá hice una comunidad para adultos mayores. Creo que sería la mejor manera de capitalizar al 100% lo que está invertido ahí. Recuérdate que la villa es diseñada y construida con accesibilidad universal por requerimientos de la ODEPA. Y esto lo hace 100% factible para una comunidad de adultos mayores sin ninguna modificación. Ahí podríamos estar aprovechando al 100% lo que se hizo. Pero no estoy empecinado en ello. Lo que al final concluyan el señor gobernador, el alcalde, con opiniones calificadas. ¿Y Raúl Padilla? Yo lo apoyaré. Y probablemente el señor Raúl Padilla. Yo lo apoyaré. Lo que ellos decidan, a mí respeten mi patrimonio y yo ahora sí que ya no quiero que eso. Quedamos atentos, Francisco. Muy Te agradezco amable. mucho tu tiempo. Gracias por tu invitación, Jaime. Muchas gracias. A ti y a tu auditorio. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.